jornada muy importante de disfrute, agradecerle primero al Grupo Mexicano la oportunidad que nos dio de concluir de manera tan exitosa un festival tan importante, y reiterarles a ustedes, de parte del licenciado Roberto Loyola Vera, presidente municipal de Querétaro, nuestro más amplio agradecimiento, porque ninguno de estos esfuerzos tendría sentido o razón de ser si no contáramos con el apoyo, con la comprensión y con la participación activa de todos y cada uno de ustedes. Tan solo recordar lo que es Querétaro. Hace algunos días festejábamos el 482 aniversario de la fundación de esta ciudad. Una ciudad que es un crisol de cultura, de arte, de belleza, de música, de danza, de expresiones exitosas en materia de arquitectura, de escultura, y que me parece tenemos la obligación de cuidar todos y cada uno de nosotros. La convicción de esta administración es que lo más importante de Querétaro se encuentra en la calidad humana y personal de todos y cada uno de ustedes, porque Querétaro finalmente lo han hecho a lo largo de muchas generaciones, hombres y mujeres que como ustedes han decidido a base de esfuerzo y de sacrificio construirse una historia de éxito, y en donde lo que pretende la administración municipal, en conjunción con otras instancias públicas, es generar condiciones para que cada día haya un piso de despegue más parejo, para que todos tengamos las mismas oportunidades de construir y multiplicar estas historias de éxito. Muchísimas gracias por su participación. Permítanme rápido hacer un reconocimiento a Pepe Toño Magredo, un gran amigo nuestro, un hombre muy vinculado con el desarrollo artístico de la ciudad, que con muy pocos recursos hizo un esfuerzo extraordinario para que más de 30,000 queretanos tuvieran un gozo y un disfrute muy importante y tuvieran una manera extraordinaria de celebrar el 482 aniversario de nuestra ciudad. Yo quisiera pedir para él un fuerte aplauso. Que refleje el reconocimiento también al equipo de trabajo que está detrás de él, que vuelve todo esto posible. Yo no quiero extenderme más, tan solo recordarles finalmente que Querétaro, amigas y amigos, Querétaro no es una ciudad que nos legaron nuestros padres. Querétaro es una ciudad que tan solo nos han prestado nuestros hijos. Invitarlos a seguir colaborando permanentemente con esta actitud constructiva y propositiva que los caracteriza a todos ustedes en la consolidación de esta ciudad, que nos da todos los días muchísimos motivos para sentirnos profundamente orgullosos de donde habitamos, y que nos da la certidumbre y la certeza de que todos los retos y desafíos que también existen y que están ahí habrán de ser encarados con éxito, siempre y cuando tengamos la altura de miras, la bonomía y la calidad humana para encararlos de manera conjunta. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Y finalmente, permítanme invitar a estos virtuosos de la música, los integrantes del Grupo Mexicano, a que pasen aquí al frente para que podamos entregarles un humilde pero muy sentido reconocimiento por parte del gobierno municipal por